Buenas noches, bienvenidos a nuestra nueva sesión académica. Sean bienvenidos, esta es la quinta reunión académica del Instituto GEN en cumplimiento a lo que nos propusimos en el programa institucional para este año. En esta ocasión nos honra la presencia de la doctora Juana Inés Navarrete, estimable miembro del instituto desde los primeros años de Grupo GEN. Muchas gracias, Juanita, por estar aquí, por brindarnos esta oportunidad para tratar un tema que es fundamental en la prevención de los defectos del nacimiento y es punta de lanza del quehacer de nuestra organización. Se trata del tamizaje neonatal. Ya nos ofrecerá un panorama de cómo se encuentra nuestro país en este asunto que es esencial para los cuidados neonatales. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta reunión en forma presencial, aquí en la sede del Instituto GEN, también quienes lo hacen de manera remota. Vale recordar que esta conferencia será colocada para que posteriormente se pueda consultar en la página electrónica del Instituto G. Le pido, por favor, al doctor Fabio Salamanca que nos presente a nuestra ponente de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Juanita no necesitaría ninguna presentación, pero me da mucho gusto hacerlo con alusiones a su brillante carrera como una de las reconocidas investigadoras y médicas en este campo fascinante. Juanita terminó su carrera de médico cirujana en la Facultad de Medicina de la UNAM, hizo la especialidad en genética médica en el Instituto Nacional de la Nutrición, con el aval, por supuesto, de posgrado de la Facultad de Medicina y de la UNAM, y con la tutela de un distinguido genetista y amigo, Rubén Lisker, que entonces era el jefe del departamento de genética en este centro hospitalario y de investigación. Juanita confiesa que su pasión es el tamiz metabólico y las enfermedades raras, y se ha dedicado a esta actividad con total entrega. Hizo una subespecialidad en enfermedades lisosomales en Monte Sinaí y ha aprovechado y aplicado sus conocimientos en el área con una función notable, muy reconocida nacional e internacionalmente en Pemex durante casi 20 años. Y su trayectoria brillante la llevó a ser presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Permítanme que en este sentido evoque cómo, bajo su presidencia, Juanita organizó un simposio para mostrar los nexos académicos entre la Asociación Mexicana de Genética Humana y las actividades del Instituto GEN. En ese congreso nos acompañaron, y fue muy afortunado, María Eugenia, a quienes ustedes acaban de escuchar, y miembros de la Asociación Mexicana de Genética Humana, también expresidentas de la asociación en este caso, Patricia Ostrowski y Sandra Carnevali. Sandra, también distinguida integrante del Instituto GEN. De manera que por múltiples razones, no solamente por sus aportaciones, y como decía María Eugenia, por su notable labor preventiva, en este caso, nos congratulamos
de que esta sesión corra a cargo de Juanita y no quiero ocupar más el tiempo para dar paso a lo que nos interesa más esta noche, que es escuchar su ponencia. Bienvenida, Juanita. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. En cambio, para mí es un honor estar aquí. Yo siempre he querido muchísimo al Grupo Gen desde sus inicios, desde sus fundadores, el licenciado Antonio López de Gilanes, su esposa María Eugenia. Entonces, pues estoy muy contenta desde que era yo muy joven de estar en este grupo y bueno, ya a partir de los años me siento feliz de seguir aquí y al contrario, para mí es un honor estar con mis amigos, y no, también mis maestros queridos, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Y sí, efectivamente les voy a hablar sobre lo que es la historia del tamiz, que a mí siempre me ha apasionado este tema, ya que es una manera de prevenir y muchas de estas enfermedades, muchos de estos errores, hay diferentes tipos de tamiz. Yo me especializaré en hablarles del tamiz neonatal metabólico, pero hay otros tamices y para todos igual de importantes, porque este es en el que he venido trabajando más. Entonces, pues, sin más, primero les hablaré sobre un panorama general de cómo está el tamiz neonatal en América Latina. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos en América Latina y para que ustedes vean la comparación de nuestro país, en México, en comparación con otros países hermanos y también a veces el apoyo y la ayuda que tenemos con ellos. ¿Sí? Vamos a hablar al principio un poquito de qué es el tamiz. De qué es el tamiz neonatal o que nosotros le llamamos tamiz y en otros lugares le llaman pesquisa, como en España, pesquisa neonatal o cribado neonatal, la cual es una prueba, muchos dicen es una prueba, pero en realidad cuando se habla de tamiz metabólico neonatal es un programa, porque no solo es en hacer la prueba, sino es en hacer la prueba y hacer todo el seguimiento hasta el final en el que la mamá tiene un resultado de positivo o negativo y tomamos la acción de prevención. Ese es un programa y generalmente el ideal es que este programa esté a cargo del gobierno para que se haga a todos los niños. Entonces se lleva a cabo a partir de unas gotas de sangre que se extraen del talón de bebé, como aquí vemos, y se colocan en un papel filtro especial, una gotita por ruedita, que se incorpora dentro de la medicina preventiva. Este es un estudio preventivo que se realiza en los recién nacidos, cuyo objetivo es evitar el daño cerebral y físico que ciertas enfermedades provocan. Entonces, por eso es un estudio preventivo, antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad. La que sigue aquí le pongo musiquita. A lo mejor. Entonces, bueno, yo les voy a hablar, hay muchos tamices, yo les voy a hablar del tamiz metabólico ampliado, entonces, que generalmente lo que vemos son algún error congénito del metabolismo, son desórdenes bioquímicos causados por el defecto de una proteína que está involucrada en el metabolismo, que es lo que comemos y cómo se transforma, lo utilizamos nosotros. Entonces, cuando hay un error congénito del metabolismo, es que hay una alteración en un gen, en la estructura del ADN, ese gen codifica para una proteína, y esa proteína o no se va a producir en cantidades normales, o va a haber una producción defectuosa y por lo tanto no va a servir para la función para la que fue creada. ¿Sí? Este ya está. Y vamos a eso. Entonces, al haber alteración o deficiencia de esa proteína, hay una alteración en la función de las células y de los órganos. Es lo que se produce, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que más se tamizan en el mundo de metabólicas? La fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, las anemias falciformes y el otro tipo de hemoglobinopatías, fibrosis quística, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de MSUD, deficiencia de acilcoenzima A de cadena media y tirosinemia. Y depende de qué, pues en general depende de qué países, y eso que vamos a ver el ejemplo de cuáles son. En general, nada más se tamizan una o dos enfermedades aquí en Latinoamérica. Entonces,
¿Cuáles enfermedades? ¿Qué se debe de considerar al hacer un programa de tamiz neonatal? Uno, es muy importante la prevalencia. Es la relación de ocurrencia de una enfermedad específica por un denominador designado, o sea, 5 por 10,000. Generalmente la prevalencia es la correlación de ocurrencia a un punto dado en el tiempo, ¿sí? Entonces es la prevalencia al nacer. Incidencia, que es la probabilidad que se puede desarrollar un nuevo caso de la enfermedad en un periodo de tiempo específico, o la frecuencia, que es la que representa la ocurrencia de una enfermedad en una población definida para el pesquisaje neonatal, a la frecuencia equivalente a la prevalencia al nacer, y se calcula dividiendo el total de nacidos por el número de casos detectados y confirmados, que es muy importante. ¿Por qué ya no quiere aquí? Ya no me hace caso. Ya está, ya me hizo caso. Antecedentes del tamiz metabólico en América. A ver, ¿qué pasa en nuestro continente, no? Entonces, hubo un programa en Canadá por primera vez en 1973, en Estados Unidos en 1975, que ya fue más masivo. Después, a partir de 1980, hubo en Costa Rica, en Brasil, Cuba, Chile y Uruguay. Y ya un programa como tal a nivel de todo el país hubo en México, Argentina, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia, de 1990 a la fecha. Entonces, aquí hay unos problemas. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Entonces, bueno, vamos a ver en Costa Rica, que existe un tamiz metabólico ampliado en América Latina, se hace en Costa Rica, pero ¿para qué? En 1990 Costa Rica hace hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, ¿no? Y esa es la enfermedades que hace más importantes, MSUD. Después, en 2002, se reduce el programa y se hace ya nada más hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y fibrosis quística. En 2012 se agregan defectos de la beta-oxidación y acidemias orgánicas, y es un programa que es nacional, que es gratuito y es obligatorio, y tiene una cobertura de alrededor de 99.5%, o sea, es bastante efectivo. Tienen ellos un laboratorio nacional de tamizaje centralizado, toman las muestras de sangre, les llega a ellos, tienen un grupo hace hemoglobina y galactosa, en el otro se hace hormonas, y finalmente en el otro hace aminoácidos y acilcarnitinas, ya con los métodos modernos que son espectrometría de masas. En América Latina, después también siguió Chile con un programa piloto que empezó en 84, después puso una cobertura nacional en todo el país en 92, y en 92 empezó con hiperplasia suprarrenal congénita y fenilcetonuria, y ya hace una cobertura más completa en 1998. Finalmente, en el 2005, ellos hacen una ley nacional en que los niños detectados son derivados al Instituto Nacional de Nutrición y Tecnología de Alimentos para su confirmación y tratamiento, y tiene una cobertura de 99%, ¿no? Entonces, en Uruguay, bueno, también, como ustedes ven, tiene una cobertura de 99%, y en Uruguay hacen hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, y deficiencia de biotinidasa y fibrosis quística. También en Argentina tienen un programa bastante cobertura del 90%, y ellos hacen también fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y deficiencia de biotinidasa, ¿no? Ecuador tiene un programa regional, en ese no tiene una cobertura de 90% a partir del 2011, con fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita y galactosemia, ¿no? Tamiz metabólico ampliado en Perú también, pero ellos no tienen una cobertura total. Como vemos, el programa nacional solo tiene una cobertura del 30%, es en algunas regiones en las que se hace, ¿no? México, ya llegamos a nosotros. Entonces, inicia realmente, inicia un programa piloto
aquí no está, pero ya se los digo, en 1973, cuando regresa el doctor Antonio Velázquez Arellano, que él hizo un programa piloto en México, bastante exitoso, pero finalmente lo suspenden y no lo vuelven a abrir hasta 1988, que inicia otra vez el tamiz neonatal solo con hiperplasia suprarrenal congénita. En 1993, de acuerdo a la norma oficial mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, que es la 007, se mete como con una carácter de obligatoriedad el tamiz metabólico en México. En el 2010, bueno, ya se aumenta un poquito más, se hace detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de errores innatos del metabolismo y se hacen 4 enfermedades como obligatorias: la hiperplasia suprarrenal congénita, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia y la fenilcetonuria. Pero en el 2013, el grupo de estudios al nacimiento incide en hacer una nueva norma, que es la norma oficial mexicana 034, para la prevención de defectos al nacimiento. Y entonces ahí aumenta e incluye varias enfermedades, dependiendo de los hospitales, incluyendo en algunos, como en el hospital de Pemex, que fuimos los primeros, y después Sedena y la Naval, incluimos también enfermedades de depósito lisosomal. En el 2016 se hace obligatorio en el tamiz ampliado, además se agrega fibrosis quística. Y esto se hace en la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social y también el ISSSTE, ¿no? Brasil, bueno, aquí también ellos tienen una cobertura de 80% y ellos tienen varias enfermedades, como son la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, anemia falciforme, las hemoglobinopatías, fibrosis quística. Y aquí es importante porque las hemoglobinopatías, después lo vamos a ver en nosotros, como también son importantes porque hay ciertas regiones en donde hay más genes de raza negra y aparecen muchas de estas hemoglobinopatías, ¿no? Colombia, bueno, pues también tiene un programa bastante amplio de piloto del 80%, pero ellos solo tamizan del año 2000 en adelante con una cobertura amplia del 80%, solo hipotiroidismo congénito. Es lo único que hace, ¿no? Bueno, en Cuba tienen un programa también solo con hipotiroidismo congénito, con una cobertura de 99.8 en 86. En el 2000 se metió también fenilcetonuria y en el 2000, y tiene una cobertura ellos del 100%. Y en el 2005 es nacional, gratuito y obligatorio. Se puso hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y deficiencia de biotinidasa. Entonces, bueno, como les digo, lo que nos permite diagnóstico definitivo, ¿no? A través de un programa, primero un programa de tamizaje y luego las pruebas confirmatorias y luego, muy importante, el tratamiento, ¿no? Y como les digo, siempre hago hincapié, debe ser un programa de una política pública nacional, ¿no? Entonces, bueno, hay siempre muchas cosas que ver, que es lo que siempre piden, ¿no? Porque hay problemas éticos, sociales, legales, tecnológicos, económicos, pero los mejores programas para prevención después de las vacunas es el tamizaje neonatal, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes tipos de equipos, ¿no? El más moderno son el espectrómetro de masas, ¿no? Que es el que actualmente se usa con un sistema que además tiene un muy buen sistema para informar, ¿no? Y que ahora que cuenta con un sistema digital y electrónico. Y en América Latina, hasta ahorita, hay más de 20 millones de recién nacidos, ¿no? Avisados en todos lados, en Cuba, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador y Argentina, ¿no? Este es en nuestro país, ¿no? ¿Cómo están de los niños tamizados tan solo por el Seguro Social, ¿no? Estos eran para hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita. Esos son los tamizados, pero son los que ya están diagnosticados, confirmados, no sospechosos, ¿no? Fenilcetonuria y deficiencia de biotinidasa. Es el equipo que se usa. Ellos hacen su propio, es el único sistema de salud de nuestro país que ellos hacen su propio tamiz, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los demás los subrogamos a laboratorios subrogados, ¿no? Y bueno, aquí,
¿Cuál es la consideración final? Es mediante un sistema integral de tamiz integral, se pueden alcanzar niveles de cobertura mayores al 95%. Esto nos permite tener acciones terapéuticas oportunas y después un seguimiento en todos los niños. Entonces, bueno, la asesoría científica y tecnológica de los profesionales, dice cubanos, pero son de todos, han permitido el pesquisaje en América Latina, logrando ampliar la cobertura de los mismos. Entonces, además, esta fue para que entráramos directo a México, pero nos comparáramos cómo estamos nosotros en comparación a otros países de Latinoamérica. Y pues muchas gracias. Y entonces ahora, ¿cómo le hago para hacer la siguiente plática? Y ahora sí llevamos a México. ¿Cuáles son los problemas a los que nos hemos enfrentado y cómo los estamos resolviendo, ¿no? Sí. Entonces, estos son los beneficios de la aplicación de un tamiz nacional, impactos en el sistema de salud. Ya lo que vimos, lo que es el tamiz metabólico ampliado, ¿no? El impacto en el abordaje y diagnóstico a través de un tratamiento oportuno en el bienestar del afectado, ¿no? Y generalmente lo que vemos es en los errores innatos del metabolismo, ya les había dicho, que son un grupo de enfermedades caracterizadas por una mutación genética que tiene como un efecto la producción anormal de una proteína, y esta producción anormal de una proteína, la cual tiene deficiencia de una enzima, y esto nos da una acumulación de sustratos que van a causar una patología. Entonces, bueno, inició en nuestro país hace más de 40 años para detectar y prevenir. Empezamos con fenilcetonúria, fueron las primeras. Después se diagnosticaron más de 50 errores innatos del metabolismo. Recientemente se ha considerado, en algunos tamices ampliados, meter enfermedades de depósito lisosomal, pero les quiero decir que en general, por ejemplo, en Latinoamérica no hay ningún país que tamice enfermedades de depósito lisosomal, y en México solo se diagnostican en los servicios de salud de Petróleos Mexicanos y de Sedena. Bueno, la mayoría muchos de ellos, de los errores del metabolismo, son de origen genético, se heredan en forma autosómica recesiva, quiere decir que los padres son portadores sanos y pueden tener un hijo afectado con un riesgo del 25% de volverlo a tener, y de algunas se digan, pero rara, ligada al cromosoma X, como son la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Danon y el síndrome de Hunter, que son enfermedades de depósito lisosomal, ¿no? Y a lo que les digo, es un programa de salud pública. ¿Por qué? Es porque otra vez el que debe de estar encargado que se haga a nivel nacional un buen seguimiento, una buena detección, debe de ser el gobierno, ¿no? El que debe hacer que este sea un sistema, una detección nacional, ¿no? Entonces, estas son las enfermedades que existen. Y este es el tamiz metabólico ampliado que se empezó a hacer en Petróleos Mexicanos y después se dio en Sedena, ¿no? Y ya se está haciendo también en el ISSSTE y en el Seguro Social. El único lugar en el que no se hace un tamiz tan ampliado, en el Seguro Social empezaron hace 2 años apenas a hacerlo tan ampliado, y ahora también en el que no se hace tan ampliado es en la Secretaría de Salubridad. Se detectan también no solo aminoácidos, sino desórdenes de los ácidos orgánicos, ¿no? Como las arginemias, las citrulinemias, la enfermedad de orina de Mapre, la fenilcetonuria, tirosinemias de 3 tipos, ¿no? Y con todo eso con espectrómetro de masas. Y también se usan otras metodologías para hacer deficiencia de biotinidasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ahorita vamos a platicar de ella porque es la más frecuente en nuestro país, hiperplasia adrenal congénita, fibrosis quística, hipotiroidismo congénita y hemoglobinopatías, o diga las galactosemias. Bueno, nosotros en Petróleos Mexicanos empezamos con un tamiz muy ampliado. Empezamos desde 1987 y lo fuimos ampliando poco a poco hasta tener un tamiz de 76 en el 2012. Entonces, bueno, tratamos de hacerlo en los primeros 3 días. Cuando no se puede, se hace en los primeros días. Cuando no se puede, se hace si pasa muy rápido, puede ser en las primeras 24 horas, pero lo ideal es que sea cuando el niño ya haya tomado su primera toma de leche. Entonces, y se hace el control de calidades internos y externos para los procedimientos. Todo esto ya lo repetimos.
Entonces, bueno, aquí está el programa que tuvimos en Pemex y que es lo que yo les quiero presentar, muchos de los resultados y cosas que encontramos interesantes, aunque es una población pequeña, pues tuvimos algunos datos interesantes. Los antecedentes fue que en el 2005 ya teníamos 69, empezamos en 87 con 34 enfermedades, en el 2005 ya teníamos 69 errores innatos del metabolismo, y en el 2012 incluimos enfermedades de depósito lisosomal, 6 de ellas, y una inmunodeficiencia combinada severa, que son niños que nacen con un sistema inmune totalmente deficiente. Entonces usamos tecnologías con alta sensibilidad y especificidad, y además tenemos un sistema integral web para que se informe inmediatamente al médico, a la central, y tengamos un seguimiento y una localización oportuna de estos niños. Del 2005 hasta diciembre del 2018 se tamizaron un total de 60,000 recién nacidos vivos, y de estos se confirmaron como positivos 694, ¿no? Entonces, para errores innatos en general, 2 tuvimos con un síndrome de inmunodeficiencia congénita, a uno se le hizo un trasplante, y de ellos 25 se confirmó como una enfermedad de depósito lisosomal, que sí, y que se empezaron con tratamiento. Entonces, en total, tuvimos que de cada 80 recién nacidos fueron confirmados como algún error innato del metabolismo, o sea, no son tan raros. Y de esta, la más frecuente fue la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una en cada 178. Se los repito que es interesante porque estos datos eran nada más de Petróleos Mexicanos, que teníamos un tamiz tan amplio. Pero en el 2020, eso fue en el 2018, en 2019, el ISSSTE empezó con un programa también muy amplio, y finalmente apenas hace 2 años entró el Seguro Social, los demás no, pero lo interesante es que en los resultados ya publicados del ISSSTE y los que están por publicar del Seguro Social, la primera enfermedad más frecuente en nuestro país es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo cual es interesante porque, y es importante porque es cuando no son mutaciones que da una afección severa, generalmente decirle a la madre, no tome esto, ¿no? En vez de paracetamol, no le dé paracetamol, tome una aspirina, en fin, el niño no va a entrar en una crisis hemolítica y va a tener una vida normal. Eso es lo importante, que el tratamiento es preventivo y es fácil de seguir. Luego, nuestra segunda enfermedad que encontramos más frecuencia, con una frecuencia de 1 en 194, son las tirosinemias neonatal transitorias, que seguimos para ver que no fueran unas tirosinemias reales. La mayoría era transitoria, 1 en 194. Luego, muy interesante es que en nuestra población encontramos más frecuentes las enfermedades de depósito lisosomal, que se ven como muy raras, que el hipotiroidismo congénito primario, que es mucho más frecuente en otras poblaciones. Y en Pemex sí se tamiza toda la población, o sea, están en diferentes lugares, en donde hay hospitales o pequeñas clínicas donde se nacen. Entonces están pues en Veracruz, en Tampico, en el norte, en Tamaulipas. Entonces, aquí es de toda la población mexicana. Digo, de toda la población en la cual hay un centro de salud de Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, ahí fueron una en 1,200 de enfermedades de depósito lisosomal, las cuales obviamente, como tenemos tratamiento, fueron tratadas a tiempo, y una de 2,128 para hipotiroidismo congénito, que se dice que es muy frecuente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque son enfermedades progresivas, debilitantes y frecuentes mortales, y que el diagnóstico precoz de intervención terapéutica temprana pues puede evitar daños irreversibles. ¿Qué enfermedades de vanguardia? Y lo publicamos a nivel internacional porque encontramos unas mutaciones que son típicas de aquí, de nuestro país, y que no son tan frecuentes en otros países. Se ha descrito en algunos países asiáticos. Por ejemplo, para la enfermedad de Fabry, tenemos una mutación que es la R363H, que es la renal tardía, o sea que de niño no tienen nada, son felices, corren, y hasta que empiezan a ser jóvenes adultos, empiezan con problemas de hipertensión arterial, porque ya empiezan con problemas de insuficiencia renal. Y recordando que en nuestro país la más frecuente que tenemos de enfermedades es la diabetes mellitus, y luego la nefropatía diabética por secundaria a no un trato oportuno de la diabetes. Eso, sumando con esta enfermedad renal tardía, pues les va muy mal y están llenos nuestros
sistema de salud de enfermedad de personas en diálisis. Entonces, importante detectarlo y prevenirlo, ¿no? También tenemos muchas mutaciones para pseudodeficiencias, que en realidad no son deficiencias en nuestro país, para POMPE, en realidad no son enfermedades de Pompe, sino son pseudodeficiencia, que quiere decir que tienen pico. Nosotros tenemos una actividad más baja enzimática que en las poblaciones anglosajonas, pero con esos niveles de actividad es suficiente para que tengamos una actividad normal. Por eso le llamamos pseudodeficiencias. Y bueno, esto es la primera institución en tamizar todas estas enfermedades. Entonces, bueno, el programa integral es ampliar la tamización metabólica, detección e intervención temprana, impacto en costos secundarios y evaluar resultados y compararlos con otros programas. Aunque para algunas condiciones no existe opción de tratamiento específico o cuando el paciente fallece a causa de algunas de esas enfermedades metabólicas, los familiares necesitan conocer el diagnóstico definitivo, recibir un asesoramiento genético, por qué pasó y cuál es el riesgo de recurrencia, y se debería realizar tamizaje también a todos los nuevos descendientes. Lo ideal que sea un programa de tamizaje ampliado, pero bueno. Entonces, importancia del tamiz en la prevención, detección oportuna de enfermedades genéticas antes de que tengan manifestaciones clínicas, un tratamiento oportuno con dieta o terapia de reemplazo, o a veces pues trasplante cuando son ciertas enfermedades de las cuales no hay un tratamiento específico, y los resultados van a ser niños normales sin la enfermedad, solo con la mutación genética. La última presentación es ya nada más los artículos en los que hemos publicado y cuáles son las incidencias de estas enfermedades y del programa ya modificado que hoy en día tenemos. Porque eso les dije que era hasta el 2018, ¿verdad? Pero ya, sí, es esa. Entonces, bueno, ahora yo ya no soy de jefa desde hace años, desde hace sí como me jubilé en noviembre del 2021. Entonces, se quedó el doctor David Eduardo, que es el jefe actual y que ha seguido con estos estudios, y entonces que me prestó alguna de las laminillas. Esta ya se las voy a saltar porque es lo que es el tamiz neonatal, lo vimos, los criterios. Y bueno, hoy en día los tamices que se llevan a cabo en Petróleos Mexicanos ya no solo es el metabólico, hay tamiz para cardiopatía congénita, para enfermedades oftalmológicas, obviamente enfermedades lisosomales, como les decía, el tamiz neonatal auditivo para hipoacusia congénita, ¿no? Y pues esos son los tamices que se han agregado el día de hoy en Petróleos Natal. Bueno, el básico es el que tenemos hoy en día en la Secretaría de Salubridad, también les anuncio. ¿Y por qué es importante? Porque les quiero decir que el 49% de nuestra población la tamiza el hospital el servicio de salud de Petróleos Mexicanos, los servicios de salud del ISSSTE, del IMSS, y obviamente Sedena, la Naval y hospitales privados. Son el 49% de los niños en el que hoy en día tenemos resultados. Pero el 51% de la población mexicana la tamiza la Secretaría de Salud. Y entonces no teníamos un tamiz efectivo. Les quiero decir que a partir de este año ya tenemos un tamiz con pruebas confirmatorias, la Secretaría de Salud, y ya estas 6 enfermedades sí se van a tamizar en todo el país con muy buen sistema de repartición para que lleguen a tiempo a las muestras y todo. Pues entonces pronto podremos decir que en nuestro país realmente tenemos un tamizaje efectivo del 100%, que pues eso es lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, estas son cómo estaba, ¿no? En el 2008, las tamizados por la Secretaría, por el IMSS, el ISSSTE, Pemex, muy poquitos, y Sedena, y las enfermedades que se tamizaban. Como les decía, ¿no? Está otra vez aquí por institución, Pemex, Sedena, CEMAR, ISSSTE, IMSS y Salubridad. IMSS tenía en esa época, el ISSSTE ya tenía 78 enfermedades, que es bien importante. En Pemex teníamos 83, y en Sedena 60, en CEMAR 60, y en el IMSS tenían 7, pero les digo que de 2 años para acá, ellos tienen, hasta ahorita están tamizando ellos 60 enfermedades. Entonces, pues estamos muy contentos porque una gran cantidad de la población también está, y la Secretaría de Salubridad es la única que, bueno, tamiza 6, pero no importa que sean 6, pero que estén bien hechas, ¿no?
En Pemex, lo que le digo, lo que se hace es lo que se hace en todos lados, que si hay una primer prueba, se detecta si es normal, pues ya nada más se reporta a la madre, y si sea normal, se vuelve a hacer en el mismo papel otra toma, y si se vuelve, digo, otra toma, no, otra prueba en el mismo tamizaje, y solo que vuelva a salir a normal, se busca al niño, y entonces ahora sí se hace una prueba confirmatoria, ya buscando no solo la actividad enzimática, sino ya la hacemos con mutaciones y a nivel molecular, y vemos exactamente, y entonces es cuando ya llamamos a la familia de que la prueba confirmatoria fue positiva. Esta es una publicación que hicimos en la revista de Petróleos Mexicanos, ¿no? En la que detectamos que de los niños que teníamos, como les decía, la más frecuente era la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, después seguía tirosinemia neonatal transitoria, después alteraciones en el perfil de aminoácidos, hipotiroidismo congénito 28, después hemoglobinopatías, alteraciones en el perfil de acilcarnitinas, galactosemias, hiperplasia suprarrenal congénita encontramos poquita, 2, fibrosis quística 2, deficiencia de biotinidasa 1 y 2 inmunodeficiencias combinadas severas que fueron llevadas a trasplante. Una, porque la otra fue un falso positivo. Entonces, estos son todos los hospitales que son, ¿no? Que están en todas las regiones, en Villahermosa, Comalcalco, Minatlán, Poza Rica, Minatitlán, Salamanca, Ciudad Madero, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, el Hospital Central Sur, que está en la Ciudad de México, entonces era en todos lados. Se tramitaron 50.500 recién nacidos vivos de octubre del 2005 a noviembre del 2017. Encontramos 1.32 por cada 100 recién nacidos vivos, y lo más frecuente que encontramos, les repito, es deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Y estas son las que tamizamos en Pemex, y las que les decía, publicamos en el Molecular Genetics y Metabolismo estas enfermedades, estas mutaciones que no se habían descrito en los hallazgos en 3 años. Aquí les digo, la R363H, que causa una enfermedad renal tardía, fue la más frecuente, ¿no? Y bueno, seguimos a las familias, empezamos un tratamiento temprano, les dimos asesoramiento genético, ¿no? Y una vez detectamos, es importante, por eso les traje, porque este niño lo detectamos a los 3 meses de nacido, con esta prueba de tamizaje, y le empezamos un tratamiento, y actualmente no encontramos trasplante, pero como empezamos luego el tratamiento, pues este niño actualmente es un niño, hablando aquí, así es como estaba de pequeñito, además se veía la mancha mongólica, un poco protrusión del ombligo, pero hoy en día, mire, es un niño que tiene 9, aquí tenía este niño 6 años, con inteligencia normal, estatura normal, un poquito las manos en garras si ven, pero no se ve, la fascia es gruesa, ve perfecto, no tiene catarata, y va a la escuela y tiene muy buen nivel académico. Entonces, aparentemente, si ustedes los ven, no parece una mutación severa para mucopolisacaridosis tipo 1, que de no haber sido tratado oportunamente, tendría deformación en garras, sería bajo estatura, tendría catarata bilateral, no podría ver, y tendría un retraso importante en el desarrollo psicomotor. Entonces, bueno, esos son los beneficios del programa. Pues eso es lo que les quería demostrar, y estoy aquí a su disposición para cualquier pregunta. Primero que nada, una felicitación, Juan, es un programa muy exitoso. Y son varias preguntas. La primera, ¿se ha evaluado lo que significa de beneficio un programa de tamizaje neonatal contra no tener? Por ejemplo, todos esos pacientes que se han detectado, significa diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Pero, ¿qué es lo que sucede antes de implementar el programa y cuál es el costo? Porque para una empresa como Pemex, el rehabilitar tardíamente un paciente debe tener un costo muy elevado, y no se evita el sufrimiento y no se evitan las secuelas. Así es. La importancia, no solo para Pemex, bueno, yo presenté el programa de Pemex porque es donde trabajé 35 años, pero en general para un país, por eso es la importancia, y por eso la importancia de convencer a las autoridades. ¿Cuánto le cuesta al país un niño por ejemplo, con una fenilcetonuria, o una citrullinemia, que tiene un retraso muy severo, ¿no? Con una acidemia metilmalónica? ¿Cuánto cuestan esos niños que tienen un retraso tan importante?
Y además, no solo es lo importante en el costo financiero, que es importante, sino también en el costo en cuanto un niño así, la mamá tiene que quedarse a cuidar. No son admitidos en escuelas normales, tienen que ir a escuelas especiales. No siempre hay cupo y en el lugar pequeñito no hay escuelas especiales. Entonces, la mamá, el papá, el hermano, alguien tiene que quedarse a cuidar a los niños. Entonces, no hay que pensar que es el niño solo, es la familia, es el entorno familiar. Cuando un niño tiene un retraso o una enfermedad severa, no está involucrado solo, es el niño, es el núcleo familiar. Entonces, en cuanto a costo, no solo es el costo financiero, que para el país es grande, porque muchos de estos niños, por ejemplo, aquí es metabólico, pero también otra enfermedad importante que se detecta ya en el tamiz es la atrofia muscular espinal. ¿Cuánto se cuestan estos niños que tienen que estar a cada rato yendo para respiración? Una enfermedad de Pompe, que son niños que igual, ¿no? Que los que nacen muy severos, pues pueden en los primeros días, pero los que no, son niños que siempre tienen un retraso del desarrollo, que terminan en silla de ruedas, que podrían haber tenido una vida normal. Entonces, siempre es importante pensar en que los programas todos preventivos son programas que dan una oportunidad de una vida sana y que al país finalmente le sale mejor invertir en un buen programa de detección que en un tratamiento o rehabilitación de niños que muchas veces de todas maneras no se va a rehabilitar. Un niño con una fenilcetonuria que tiene un retraso importante en el desarrollo psicomotor, que tú después lo empieces a tratar o le hagas una dieta restrictiva a los 5 años que tiene desarrollado todo el sistema nervioso central, pues el retraso en su desarrollo ya no vas a poder todos esos 5 años que tardaste en revertirlos, ¿no? Muy bien. Muy bien, ¿algún otro comentario? Por supuesto, Juanita, una muy efusiva felicitación por este exitoso programa. Has sido tú el motor principal de la aplicación de una medida preventiva tan importante y tan oportuna, porque este es el otro problema que hay que insistir. Antes de que deje huellas nefastas, negativas en el desarrollo motor y psicológico del niño, estas pruebas tienen una importancia fundamental. Me llamó la atención en tu visión panorámica de América Latina, sobre todo los primeros ejemplos que marcaste esta noche, que muchos países no incluyeron el tamiz del hipotiroidismo. Y sabes, si sí esos países latinoamericanos que señalaste muy claramente, sin que te refirieras a eso, pero me llamó mucho la atención la omisión de este tamizaje inicial. ¿Han cambiado esa orientación? Han cambiado y en las últimas pláticas, porque pues generalmente cuando hay una reunión de países latinoamericanos en Tamis, me invitan y tengo la fortuna que me invitan y ya han cambiado. Por ejemplo, en algunos países, ejemplo Colombia, ahorita solo tienen tamizaje, ya les cortó el gobierno todo, pero tienen tamizaje hipotiroidismo congénito a nivel, ¿no? Costa Rica, ellos tienen un poquito más, pero también ellos no tenían hipotiroidismo, están ya entonces sí ha cambiado muchísimo porque los han metido. Digo, ejemplo es Colombia, en el cual es el único que están tamizando hoy su hipotiroidismo congénito. Oye, y el otro aspecto muy importante al futuro, y ojalá que cristalice prontamente, es esta alusión que hiciste al programa reciente de la Secretaría de Salud. Y en ese caso estaba pensando en la distribución de centros a lo largo del país, institucionales. Por ejemplo, los centros de investigación del IMSS, que comenzamos durante hace varios años, esta descentralización y desconcentración. Creo que sería oportuno hacer una coordinación entre la Secretaría de Salud y estos servicios establecidos que tienen recursos humanos suficientes y suficiente infraestructura para coordinar que se vincularan tempranamente
a este programa extensivo a nivel nacional? Y yo creo que ahora con esto del IMSS Bienestar, en el cual pues muchos de estas unidades de la Secretaría de Salud entran en este grupo, pues van a tener acceso, ¿no? El IMSS se va a ver un poco rebasado, pero yo creo que lo hicieron con esta intención, ¿no? Porque, por ejemplo, el programa actual, hoy en día, es un programa bastante eficiente en el que ellos ya no están contratando a instituciones, por ejemplo, ¿no? DHL, lo que sea, ¿no? Sino es el sistema postal mexicano que llega a todos lados en su bicicleta o en su moto, pero que tiene que en el mismo día que esté al centro de salud más cercano en donde van a hacer la prueba. Y que además va a llegar a donde esté, por paquetería o lo que sea, que llegue en los primeros 8 días, porque si tú dejas un papel con tamiz metabólico más de 8 días, ya no va a ser efectivo para glucosa 6 que es la más frecuente. Entonces, todo eso es lo que han cambiado con un buen sistema de que llegue la muestra para que la madre a más tardar en 8 días tenga, ¿no? Y sospechoso, pues poderlo localizar. Entonces yo creo que sí, y obviamente lo que tú dices sí va a servir muchísimo, ¿no? Toda la infraestructura que tiene el Seguro Social, que no tiene la Secretaría de Salubridad, con este programa de Bienestar, pues yo creo que van a salir un gran beneficio. Yo estoy muy contenta porque veo que sí estamos dando pasos, y espero que sea en todo, pero en cuanto a tamiz neonatal, sí veo que ha habido grandes avances, ¿no? Entonces, pues sí estoy muy contenta. Muy bien. ¿Algún comentario más? Muy bien. Vamos a... No se recibe por virtualmente. Se abrió para recibir comentarios o preguntas. Sí, pero no han mandado. No han mandado. A ver. Pero no hay comentarios de su parte. Pues si ya no hay más comentarios, pues yo creo que ya, ¿no? Nos cerramos y agradecemos mucho que aquí pasaron. Agradecemos a ustedes, a la doctora Navarrete, su presencia de conferencia tan interesante, tan valiosa sobre este tema del tamizaje neonatal en México.